disminuir lo que viene a ser una mortalidad por patologías crónicas. La clase yo la confirmé con el doctor que le va a brindar una sesión por Zoom, que es un geriatra. Él va a colocar la fecha, así que van a tener que acoplarse en la noche. Va a ser un sábado o un miércoles, me dice. Es el doctor Stuart. Para los que tienen ahí TikTok, ahí colocan doctor Stuart y ahí van a ver al doctor. Es un geriatra joven, relativamente joven y conocedor de su campo. Entonces, ¿cómo van a tener una clase? Pero para ello ya ustedes tienen que estar con el producto mágico. Lo que él me no sirve pero llega dentro del examen. De acuerdo con la OMS, la caída es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite a la persona al suelo contra su voluntad, dentro de un contexto más relacionado como tal a la parte física. Las caídas son los acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dan con el cuerpo en tierra o otra superficie que lo detenga, y se clasifica en accidentales de repetición no justificada y prolongadas. Entonces, en estas accidentales se producen por una causa ajena a la persona adulta mayor, con origen en un entorno peligroso, es un accidente. La repetición no justificada existe persistencia de factores predisponentes como comorbilidades o polifarmacia. Y prolongadas, la persona adulta mayor permanece en el suelo por más de 15 a 20 minutos con incapacidad para levantarse sin ayuda. Las caídas con permanencia prolongada en el piso son indicadores de mal pronóstico. Definitivamente en este contexto entran varios ítems. En un contexto accidental, por ejemplo, viene a ser el uso de alfombras en la casa. Entonces el paciente se levanta, tiene que ir al baño y de pronto hay estas alfombras, juguetes y demás, sufre un evento incidental, un evento esporádico y una vez dentro de un contexto de causalidad accidental. De repetición, esto sí hay que tener en consideración. En los casos clínicos que va a llegar a servicio, siempre hay que descartar en el adulto mayor lo que son los mareos. Y dentro de los mareos o vértigos, si ustedes saben, ya por los cursos que han llevado, que hay dos tipos de vértigo, ¿cierto? El vértigo central y el vértigo periférico. Entonces, la valoración de cada uno de esos contextos, el paciente va a llegar por un vértigo persistente, en el cual tú tienes que valorar con diferentes sintomatología y algunos score. Por ejemplo, ¿qué score? Para diferenciar central y vértigo periférico, ¿conocen? Por ejemplo, no tienes una... ¿Qué es lo que piensan cuando es un vértigo? ¿Qué es un vértigo? Sensación de mareo. ¿Cuál es la diferencia entre mareo, vértigo? ¿Cuál es la diferencia entre mareo y vértigo? ¿La qué? La sensación de mareo. El mareo es la sintomatología en general asociada. Mareo, mira, náuseas, netamente un contexto gastrointestinal en el cual hay un reflujo de comida, podría existir. Mareos, un contexto de inestabilidad sin tener la conciencia general. Pero vértigo definido viene a ser el contexto de que la persona se encuentra y hace un movimiento y todo gira alrededor. Ese es el vértigo. Entonces tú le tienes que preguntar al paciente cómo es, porque no todos conocen la terminología, al menos el paciente, y te va a decir que viene por mareos. El tema que mareos puede ser un dolor abdominal, puede ser una gastroenteritis, puede ser una sepsis, pero el tema de vértigo viene a ser el contexto en el cual hay un movimiento de todo el entorno, gira de forma brusca a los movimientos del paciente. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Dentro de los diagnósticos diferenciales, para lo que viene a ser a repetición, se encuentra el vértigo periférico benigno y obviamente descartando el vértigo central. El vértigo central generalmente acompañado con nistagmus horizontales o verticales. Verticales. Todos los nistagmus verticales son netamente de origen central. Eso nos tiene, cuando evalúas al paciente, viene por vértigo y tú evalúas de que tiene un nistagmus vertical,
hay que tener mucho cuidado. Esa se llama una bandera roja, una red flag, se conoce, y esa se tiene que tomar una tomografía. Y si más está asociada con déficit, que generalmente lo presenta un déficit focal. Entonces ya todo ese contexto va relacionado. La tomografía cerebral es el mejor contexto para valorar fosa posterior. ¿De dónde viene el vértigo? ¿De la parte de los hemisferios o viene del cerebelo? Cerebelo. Del cerebelo. Con una tomografía es el mejor contexto para valorar resonancia. La resonancia. Con la resonancia es el mejor contexto para valorar fosa posterior. Y aparte dentro de lo que viene a ser un infarto. Un paciente con vértigo y con nistagmus vertical es un accidente cerebrovascular hasta demostrar lo contrario. Peor si no se mejora con los... ¿Qué le darían por el vértigo? Un imidrinato, ¿cierto? Si no mejora, peor todavía. Entonces está más tirable para lo que es un infarto de fosa posterior. Y eso, si llegan en el tiempo, ¿qué hacen? Ellos en neurología. Ictus. ¿Qué hacen con el infarto posterior? Depende si es hemorrágico o isquémico. Ya le sacan una tomografía o la resonancia por ¿de qué motivo? Dice que es netamente un ictus isquémico. Un accidente cerebrovascular isquémico. ¿Qué se tiene que hacer ahí? ¿Trombolizarlo? Trombolizarlo. ¿En cuánto es el tiempo de la cual se tromboliza? Primero 4 horas. 4.5 Horas. ¿Eso está en relación a qué parte? ¿A la parte de los hemisferios o fue el estudio relacionado a la de fosa posterior? Fue al de los hemisferios. El estudio con respecto a lo que viene a ser el ictus para los pacientes es con respecto al hemisferio. O sea, cualquier paciente que no mueve todo el adulto mayor que no mueve todo el cuerpo derecho por una hiparesia, por ejemplo, ustedes lo clasifican como un NIS para fibrinolisis, se tiene que hacer. Entonces, tengan mucho cuidado porque ese contexto es más en los adultos mayores. Si el paciente tiene nistagmus horizontal, mejora con la medicación y sobre todo es un cuadro que es repetitivo, asociado, sin focalidad, netamente estaríamos teniendo en consideración a un paciente con un vértigo periférico benigno. ¿Cuál es el tratamiento del vértigo periférico benigno? ¿También imidrinato? No, es la beta-ISTI, 16 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas, dependiendo del estado del paciente. Entonces, esos escenarios son los que se ven puramente en los adultos mayores. Un adulto mayor con trastorno del sensorio, tanto para la práctica o cualquier escenario, a fuerza se tiene que pedir y descartar la sepsis como base de emergencia, que son más frecuentes, urinarios como respiratorios. Entonces hay que tener eso en consideración. ¿Qué otras cosas más se asocian? La polifarmacia. Como vamos a ver, en los adultos mayores, sobre todo cuando tienen el tema de delirio, mucho anteriormente, y todavía aún, se comienza a dar con la CEPAM o alprazolam a los adultos mayores, en el contexto donde no pueden dormir adecuadamente. Y eso no es del todo cierto. Entonces, el tema de brindarle tratamiento para que puedan descansar o omeprazol durante las mañanas como un protector gástrico o de manera innecesaria, lo que viene a ser aspirina, lo único que le llevamos es a que los pacientes puedan tener hemorragia digestiva o puedan tener una deprivación del sistema nervioso central. Prolongadas son aquellos pacientes que han sufrido una caída y que la respuesta no es la adecuada, tienen ese periodo de tiempo de 15 a 20 minutos. Y lo que siempre dicen, ¿no? Cuando un caballito de carrera no se para, generalmente llega a su mal pronóstico. Lo mismo para nosotros, si un paciente adulto mayor llega a la postración, la mortalidad
es elevada. Por eso los pacientes, ustedes van a decir, pero ¿por qué en traumatología los que quieren ser traumatólogos? ¿Por qué los traumatólogos, si son tan ancianitos, por qué le meten los diferentes dispositivos para que venga esa cadera? E inmediatamente los pone a rehabilitar, porque justamente está relacionada a mortalidad. Y se tiene que tener en consideración el CAS previo, ¿no? Cómo el paciente se encontrará previamente a la caída. Entonces, en eso está relacionado este contexto. Entonces, la mayoría de los casos clínicos o los pacientes que llegan con respecto a la caída es el resultado de una suma de factores intrínsecos como trastornos individuales o propios, factores extrínsecos como los riesgos ambientales, barreras arquitectónicas, etc., y factores circunstanciales relacionados con lo que el paciente estaba haciendo mientras presentó la caída. El riesgo de caída es mayor según los factores intrínsecos en la que determina y se relaciona más con la ocurrencia de caída. ¿A qué se refiere? Algo muy importante acá es la hipotensión ortostática. Entonces los pacientes abruptamente en la mañana se levantan para ir al baño general, y en ese levantarse de manera abrupta se presenta lo que es la hipotensión ortostática, que es una de las principales etiologías de la caída. Entonces, si se encuentra el antecedente de una hiperestación rápida o el contexto en el que viene a ser levantarse rápido y presentar un mareo o vértigo y posterior caída, estamos en relación a la hipotensión ortostática. Muchos de estos pacientes, luego de la valoración de la hipotensión ortostática, pueden tener arritmias. ¿Y cuál es la arritmia más frecuente en el adulto mayor? Tengo que pensar. ¿El taquicardia supraventricular? Es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular se presenta más con la edad, ¿cierto? Está en relación con la edad. Mientras más adulto te pones, es más frecuente de que vayas a presentar la fibrilación auricular. Entonces, el tema, ya con el manejo de la fibrilación auricular en este tipo de pacientes, puede generar alguna discordancia en lo que viene a ser el inicio de alguna terapia. Por ejemplo, los pacientes que tienen fibrilación auricular, ¿qué se les hace? ¿Qué score se le hace? Chapas, el CAS-BLE, ¿cierto? Entonces, para iniciar la terapéutica hay que tener en consideración que incluso hasta se le coloca lo que es los alumnos, ¿no? Están con la zaparina o se encuentran con, ya no tanto como antes, que le dábamos, ¿cómo se llama el inhibidor de vitamina K? ¿Warfarina? Warfarina, ¿no? Antes dábamos más eso, ahora utilizamos ¿qué? Los nuevos. ¿Qué cosas le damos ahora? ¿Qué cosas están dando ahora? Apixaban, ¿cierto? Apixaban. Lo bueno de la Apixaban es que tiene mejores conductas y no se va a... ¿El Apixaban cómo lo controlas? ¿Con INR? ¿Quieres modular? El Apixaban no se controla con INR. Entonces, si tú piensas que el Apixaban va a tener una forma de que tú le hagas el seguimiento, no es con INR. No vas a pensar de que le vas a estar dando mucha dosis y el INR comienza a variar. Ese tema del INR está en relación al TP y el TTP, que se encontraba en relación a la vitamina K, porque antes utilizábamos warfarina. Pero ¿por qué ya hemos dejado de utilizar warfarina? Si era barato. Es barato. El apixaban cuesta demasiado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fármacos hacen interacciones. Uno de los problemas más importantes de los pacientes adultos mayores son la polifarmacia. Entonces, tramadol, omeprazol, toda la medicación como aspirina y demás, hacía que se eleve el INR. Entonces los pacientes aparecían con moretones. Si alguien ha tenido un familiar con FA, con fibrilación auricular, pues ha de recordarse que en algún momento lo manejaron con warfarina, pero tenía que titularse de manera adecuada, ¿no? Y si uno quería revertir el efecto de la warfarina,
¿Qué teníamos que hacer? Dar vitamina K, pero la vitamina K endovenosa es igual. Un paciente con trastorno de coagulación, ¿tú le vas a colocar intramuscular? No hay forma, ¿no? Le vas a hacer un hematoma, va a tener hematoma. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Con vitamina K endovenosa, que no es lo mismo la presentación que el intramuscular. Esa presentación intramuscular no le puedes colocar en la vena. Eso era otro problema. Entonces le tenías que dar factores de coagulación por vía endovenosis. Se tenía que hospitalizar para mejorar ese cuadro lineal. Esos eran los problemas con eso. Por eso ahora Pixaban y los otros análogos es uno de los principales que han demostrado mayor eficacia. Otro contexto adicional en estos pacientes, y lo tienen que dominar, son esas patologías crónicas, como lo van a hablar con el colega, que son los accidentes cerebrovasculares y los trastornos metabólicos. Entonces, los trastornos relacionados con el envejecimiento que actúan afectando los procesos necesarios para mantener el equilibrio. Funciones como la propiocepción, el aparato vestibular, lo que mencionaba los vértigos, y la vista, con función integradora de estímulos a nivel de los núcleos cerebelosos. Como ustedes saben, todos estos juegan una interacción importante para la calidad del movimiento. Entonces, dentro de ellas, la propiocepción es uno de los que se encuentran involucrados en la mayoría de las caídas. ¿Cuál es la propiocepción? La propiocepción es un contexto inherente. Por ejemplo, yo ahorita estoy parado y está doblada mi tobillo, pero llega a identificar que está doblado el tobillo y netamente hace una flexión del izquierdo. Es decir, es un mecanismo autónomo que va manejándose según. Es algo que actúa netamente a nivel de médula e integra a nivel encefálico, la propiocepción. El aparato vestibular. Entonces, todo esto cuando se integra va mejorando cada uno de estos contextos. Entonces, un accidente cerebrovascular de fosa posterior generalmente va a tener todo este contexto de alteración. Los componentes de hemorragia, los ACVs hemorrágicos a nivel de bases, como suele ser a nivel del hipotálamo, también tiene esta alteración. Entonces, en todo paciente adulto mayor, siempre cualquier mareo, cualquier componente relacionado a una de estas esferas, se tiene que descartar el componente orgánico, es decir, un accidente cerebrovascular metabólico, como ya ustedes más o menos lo han estado valorando. Y muy importante, el cerebelo. Ya les mencioné la premisa. Paciente que presenta vértigo persistente pese a tratamiento, se tiene que demostrar hasta el final, o no se descarta hasta el final, que haya tenido un accidente cerebrovascular a nivel cerebeloso. La tomografía no sirve para ver fosa posterior dentro de las 12 a 24 horas. En cambio, la resonancia magnética sirve para ver fosa posterior o cualquier accidente cerebrovascular pasado los 4.5. ¿Qué otro contexto está relacionado para este escenario? Paciente adulto mayor que en la mañana su familiar va a su domicilio y de pronto no mueve todo el cuerpo derecho, y tú lo llevas al hospital para que le ayuden y le hagan el procedimiento de fibrinolisis, como dice el compañero, porque se encuentra el tiempo aguja de 4.5. ¿Cuánto se considera el tiempo de enfermedad? A las 7 horas que llegó su familiar. ¿Se entendió la pregunta? Desde que empezó los síntomas. Pero el paciente lo encontraron y está colonizado. El tiempo de enfermedad es la última vez que lo vieron al paciente dentro de sus actividades basales. O sea, no es a las 7 de la mañana. Es, si alguien lo vio cenando, fue a las 11 de la noche. Por si acaso, para los accidentes cerebrovasculares, es la última vez que lo vieron al paciente comiendo o yendo al baño sin tener ningún proceso. Y si ya nadie lo ha visto durante el proceso, porque pudo haberse infartado, ¿qué hora?
a las 11:01 que no lo viste, 11:02, 3, 4, 5, 6. Y si tú le colocas y el MIS es muy alto, el paciente va a hacer una transformación del accidente cerebrovascular isquémico, y en vez de que sea isquémico se puede volver hemorrágico. Y la tomografía que tú sacas no necesariamente vas a poder ver el área de isquemia cuando el evento es muy agudo. Por eso se pide, ¿qué se pide? Se pide la resonancia magnética. Entonces la resonancia magnética es uno de los aliados dentro de la valoración, descartando que sea hemorrágico y obviamente te quedas con un micro. Pero la parte del núcleo cerebeloso sí o sí es con resonancia de preferencia en las primeras horas. Bueno, entonces dentro de esas comorbilidades, como vienen a ser bloqueos de los pacientes como bloqueo de tercer grado que se hace frecuente, son los factores extrínsecos. ¿Cuáles son? Ninguna casa tiene una varilla para que se agarre su abuelito, nadie ha pensado, ¿cierto? Hay que pensar para nosotros, y le colocas cuando estás construyendo tu casa, te colocas una varilla así para que te agarres y te bañes, y encima te colocas jabón ese que se puede caer y como que pueda pisarlo y se resbala. La mayoría de las caídas de los pacientes es realizándose el baño, entonces hay que darle las condiciones necesarias para el baño. Hasta ahorita hay como 5 denuncias en un hospital, que no voy a decir su nombre, que solo ha sido por caídas en el baño, y eso que tienen personal para poder, ¿no?, ayudar. Entonces se confía en que el paciente, adulto mayor que puede realizar actividades como esta de bañarse, ingresa, ya no está en la capacidad productiva adecuada, vestibular adecuada, y encima se supone que está hospitalizado porque tiene una enfermedad y lo dejan ingresar al baño solo porque no quiere que lo asista, y el paciente tiene mayor tendencia a caerse siendo el piso no inestable, ¿no? Entonces, los factores intrínsecos, conocerlo, por favor, conocerlo, desacondicionamiento físico, es uno de los temas que vamos a ver. Enfermedades que alteran la marcha o el balance, por ejemplo, mucho Parkinson, demencias, depresión, artritis, hipotensión postural, ya lo habíamos mencionado, infecciones, desequilibrio electrolítico. ¿Qué desequilibrio electrolítico es más frecuente en el adulto mayor? ¿Ah? ¿Se lo dijiste, no? Hiponatremia. El sodio se está relacionado con el trastorno electrolítico más importante. Entonces, el desequilibrio electrolítico que se presenta en el adulto mayor generalmente está involucrado el sodio, generalmente hiponatremia. Trastorno visual o vestibular, cardiopatías, y dentro de esa gran gama de cardiopatías, lo que son las arritmias. Neuropatía periférica, debilidad de los músculos de la cadera, problemas podológicos, fármacos. Si alguien quiere ver una pregunta de examen, ya la está viendo ahí, fármacos. Entonces, todo lo que tenga que estar relacionado a fármacos en el adulto mayor hay que llevarlo a lo mínimo. Por eso siempre se va viendo constantemente cuál es la medicación del paciente y vas viendo las interacciones. Ustedes creo que tienen acceso al Dynamite, ¿no? O el UpToDate. En el UpToDate hay un apartado que habla de interacciones de medicamentos. Entonces cuando pasen visita con el colega, de pronto vas a ver su medicación, va colocando todos los medicamentos que está utilizando, y de ahí te va a salir una serie de recomendaciones para ver dónde son las principales interacciones. Por ejemplo, las interacciones más conocidas. El abuelito está con dolor y le colocan tramadol. Y como dicen, no va al baño, ¿qué le colocan? Metoclopramida. ¿Esa combinación es adecuada? Sí, no, tal vez puede ser. La metoclopramida ayuda a ir al baño. Es netamente a nivel de la parte gástrica. No tiene nada que ver con la movilidad a nivel del colon ni nada por el estilo. Solo hace su trabajo a nivel del atrio gástrico. En cambio, otros como es el bisacodil, así por sus mecanismos, hace que acelere lo que son las ondas cristálticas.
Y el tramadol, como la metoclopramida, ¿qué prolonga? Lo cual es uno de los principales problemas. Aparte de que el tramadol y el metoclopramida, una inhibe la actividad de la otra, estas ambas van a potenciar lo que viene a ser, nuevamente, lo repito, en los adultos mayores, como ustedes muy bien lo saben, son las arritmias. Los pacientes pueden presentar una arritmia con un QT largo. ¿Se acuerdan del QT largo? Sí se deben recordar, ¿cierto? ¿Cuánto es el QT normal en un paciente adulto mayor? En un paciente adulto. El QT corregido, ¿cuánto debe ser? En varón y en mujer. 460 y 440 milisegundos. Estos fármacos prolongan el QT. Y cuando prolongan el QT, van a generar arritmias fatales. Entonces, como ustedes muy bien saben, que cuando van a hacer auditoría en algún contexto, lo primero que enseñan es de que la mayoría de los contextos relacionados a mala praxis están en los fármacos. Entonces, la interacción de los fármacos hay que tener mucho cuidado. Alcohol en sus diferentes contextos, tanto alcohol como de privación, o el paciente que tiene ingesta de alcohol, o el paciente que hace abstinencia al alcohol. Entonces, ese es el peor con los fármacos. Factores extrínsecos: mobiliario instalable, mala iluminación, piso resbaloso, piso desnivelado, alfombras o tapetes arrugados, escaleras inseguras, calzados inadecuados, desconocimiento del lugar, ir al baño o bañarse. ¿Qué hacen con? Tú quieres saber cómo está la mente de la familia con respecto al adulto mayor, y lo primero que le pregunta: ¿dónde duerme el abuelito? En el tercer piso. Y ya sabes cómo todo ese factor extrínseco está a flor de piel, cuando él debería vivir en el piso, ¿cierto? Entonces tú guardas tu carro ahí en su primer piso y lo mandas al tercer piso al adulto mayor, ¿no? Encima con escaleras de caracol de metal, no es lo adecuado. Entonces ese es un contexto que tenemos que ver. Cuando ustedes van a hablar con los geriatras, todo esto es una historia así, pero todos esos puntos son consultados. Le preguntan al presidente de geriatría: y el mobiliario, la iluminación, el piso de qué es. O sea, es casi como el internista que está en, pero relacionado a evitar ese contexto, ¿no? Alfombras o tapetes, las escaleras, cómo son las escaleras, tu calzado cómo es, bueno, ir al baño, bañarse, y la parte mental cómo se encuentra el paciente. La ocurrencia de descaídas y sus complicaciones en las personas adultas mayores son el resultado de una compleja sinergia de múltiples de ellas. Factores de comportamiento: ya lo hemos visto, uso de múltiples medicamentos, ingesta excesiva de alcohol, también falta de ejercicio e alimentación inapropiada. Como han dado y han sacado muy buenas notas en el primer examen, ¿se acuerdan cuál es la vitamina que se compromete con lo que viene a ser la ingesta o la administración del fármaco metformina? B12. Hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de pacientes, desde que le detectan prediabetes, ya le están dando metformina y lo llevan hasta adulto mayor, y obviamente va a tener un contexto relacionado a un déficit de vitaminas si no se hace el control. Factores de riesgo biológicos: edad, género, raza. ¿Qué raza está involucrada más con factores cardiovasculares? Afroamericana. La afroamericana, ¿no? Enfermedades crónicas, disminución de las capacidades físicas, cognitivas y afectivas. Ya lo habíamos visto con respecto a la mortalidad de las personas adultos mayores que viven solas, cuya pareja ha muerto. La probabilidad de tener un suceso inesperado es dentro de las próximas horas. Factores de riesgo letales, también ya se mencionó, y este de acá. Factores de riesgo socioeconómicos. Cuando tocan este tema de factores de riesgo socioeconómico,
Uno dirá, pues, ¿qué ve acá ese tema de factores socioeconómicos? Ustedes saben que la mayoría de los países, y aquellos que van a migrar, la mayoría de los países ven su pirámide. Por ejemplo, ¿cómo es la pirámide de España? Es una pirámide invertida, ¿cierto? Hay más adultos mayores y menos jóvenes. Japón en general, y hasta China, que llegó en algún contexto incluso hasta castigando que tenía más de 2 hijos, ¿no? Y ahora se han arrepentido y están nuevamente promoviendo ello. Nosotros teníamos un banco demográfico importante, pero ¿quién nos arruinó el banco demográfico importante? El COVID y ¿qué más? Y la inestabilidad política, porque luego toda esa población joven que tenía que sostener, o sea, miren en macro, esa población joven que tenía que sostener a los adultos mayores, porque en general se ve así en el contexto, la economía para todo ese contexto, migró y encima de migrar cayó el COVID y muchos de ellos se... Entonces, ese banco demográfico que en algún momento lo van a tocar, que es el bono demográfico, el banco demográfico que le llaman, lo hemos perdido en nuestro país. Entonces, es por eso que la mayoría de los pacientes adultos mayores se ve en los hospitales que no tienen familiares, no hay un sustento adecuado para una vivienda adecuada. O sea, todo el componente socioeconómico que brinda a un adulto mayor está ausente o escaso en la mayoría de los... ¿Y qué hacen los hospitales? Agarra al adulto mayor que ya está, ¿no?, de alta y lo lleva y se lo deja a su vecino, ¿cierto? Va con la ambulancia y lo deja a su vecino y se lo carga a su vecino. Y eso está muy mal. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. ¿Okay? Muchas familias no pueden sostener a un adulto mayor. Eso es lo que se perdió con el bono demográfico. La fisiopatología. El síndrome de caídas involucra el sistema neurológico, ya lo hemos visto, cardiovascular y locomotores psíquicos. Vamos a hablar de los fármacos. Los fármacos más involucrados son estos: benzodiazepinas en la cabeza. Benzodiazepinas en la cabeza. En nuestro país, el último estudio involucrado a lo que viene a ser el fármaco más involucrado en lo que es el riesgo de caídas en Perú, en los adultos mayores, como en todos los países, benzodiazepinas. Luego están los inhibidores, ¿no?, de la recaptación de la serotonina de manera selectiva, los antidepresivos tricíclicos, digoxina, antiarrítmicos y los diuréticos. Sobre todo, ¿qué diuréticos? Los que eliminan potasio, entonces hacen los trastornos hidroelectrolíticos. En los antiarrítmicos, cuando no hay un control adecuado de este contexto. ¿Por qué? ¿Qué antiarrítmico conocen? Uno, bisoprolol es uno de ellos. ¿Qué más? Carvedilol. Timolol. 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 Ya. Sí. Entonces, todos esos antiarrítmicos hacen que el paciente vaya a generar alguna complicación. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente son las intoxicaciones. Sí, las intoxicaciones y las interacciones. La digoxina es uno de los fármacos que tiene un margen terapéutico. En farmacología, ¿qué les decían con la digoxina? De todos los fármacos tienen un rango terapéutico estrecho. Digoxina y, ¿quién más? Warfarina. ¿Qué quiere decir? Que cualquier fármaco que ingrese en interacción con digoxina o warfarina va a presentar una intoxicación. Entonces, por eso, las preguntas que vienen en el MIR, y ahora que el Perú va a hacer tipo MIR su residencia, le va a mandar un adulto mayor con un electrocardiograma. Y en el electrocardiograma le va a decir, hay este hallazgo. ¿Cómo es el hallazgo de una intoxicación por digoxina? La compañera de fuera, ¿quién se para?
Entonces la dioxina es un fármaco muy de un margen terapéutico estrechísimo. Entonces, para que ustedes se recuerden, porque ya ha venido esa pregunta en un contexto, la dioxina tiene, ¿cómo viene a ser el ST? ¿Se acuerdan? Que es como el bigote de francés, o sea, es como si fuera un ST en forma de un bigote. Entonces, ese es el contexto en el cual se puede identificar. Ojo, porque esas preguntas también las hace la doctora Tapia, entonces se tienen en consideración. El paciente presenta ese contexto. Les hagan ustedes una mención de digoxina. Y sí, lamentablemente el paciente, en vez de pensar que era paracetamol, estaba tomando digoxina y sufre una intoxicación. ¿Cuál es o cómo controlas una intoxicación por digoxina que te lleva a un adulto mayor? Es meramente soporte, porque esta de acá se utiliza un anticuerpo contra la dioxina, que no hay en el país e incluso no hay en toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué se da al paciente? Se le da soporte, como vamos a ver en emergencia, se le tiene que colocar fármacos para mejorar lo que es la frecuencia cardíaca, porque la digoxina me va a llevar a una bradicardia y el paciente se va a caer. Entonces, detrás de la caída ha habido una bradicardia y le sacas el electro y de pronto vas viendo intoxicación por digoxina, antiarrítmicos, antidiuréticos dentro de su contexto. Las benzodiazepinas no solo están relacionadas a que el paciente se caiga porque tiene somnolencia, sino también las benzodiazepinas, ojo, solo, y el que no lo cree, chequen bien lo de la benzodiazepina cuando compra el producto, dice riesgo de arritmias. Dentro de ellas el clonazepam y el alprazolam, que recetan bastante, produce arritmias. O sea, eso de que no produce arritmias, una benzodiazepina, falso, produce arritmias. De por sí como un analito propio. Han mandado, sí, efectivamente un correo para facilitar una encuesta súper rápida de unos 5 minutos que la doctora va a hacer por favor. Es esta de acá, la intoxicación por digoxina. Si ustedes logran ver, el descenso del ST tiene la forma de lo que era, bueno, lo que siempre trataban de ver, el bigote del Salvador Dalí, también conocido como cubeta digitálica. Entonces, un paciente adulto mayor que está tomando este fármaco y tiene esta depresión del ST y las troponinas salen negativas, ¿qué voy a pensar? ¿Será infarto? No, es netamente una intoxicación. Obviamente tengo que pedir electrolitos. ¿Qué me produce disminución del ST? ¿Qué trastorno electrolítico? La hipocalemia, ¿cierto? El descenso del ST hay que pensar en potasio. Entonces se le pide, obviamente el potasio sale normal, toma digoxina, tengo que pensar en qué es digoxina, la cubeta digital. Entonces, ¿qué se encargan los pediatras dentro de su valoración pediátrica? Es prevenir. Estudian la caída como conjunto, tanto con factores intrínsecos como con los factores extrínsecos. Y lo que se determina es disminuir cada una de ellas. Entonces, los daños físicos y consecuencias por caídas en las personas es uno de los contextos relacionados a ello. Y lo clasifican según el daño y consecuencia que se pueda generar. ¿Puede haber un paciente que pueda fallecer? Por supuesto, como consecuencia de las lesiones sufridas por la caída. Un daño y consecuencias mayores, por ejemplo, presentan una fractura y necesitó cirugía y colocación de yesos, férmulas, tracción, requirió consulta por daño neurológico interno e incluso no operan en un contexto. Entonces eso va a generar mayor mortalidad y morbilidad en el paciente.
Moderado, necesitó sutura, aplicación de puntos de aproximación, adhesivos, férulas o presentó luxación. Bueno, de este gráfico que se encuentra adecuadamente descrito, ¿dónde hay que tener siempre el ojo? En la parte del daño por consecuencia mayor posterior a una caída y una muerte. ¿Por qué ahí? ¿Por qué sería ahí el mayor contexto? Porque lleva al paciente a la postración. Y hay una triada, paciente postrado, que no está anticoagulado. ¿Qué cosa va a hacer? Un tromboembolismo pulmonar, va a ser un TEP. Entonces, ese escenario hay que tenerlo en consideración. Entonces, el TEP es una de las premisas más importantes dentro de la valoración para este contexto. Moderado, necesitó sutura, aplicación de punto de aproximación adhesivo, férulas, presentó luxación. Y menor, necesidad de vendaje, hielo, limpieza medida, elevación de la extremidad o medicamento de uso tópico para el dolor por una contusión. ¿Cuál es el problema? El problema viene a ser que dentro de este proceso de daño o dolor, los pacientes se van a medicar. Y uno de los contextos de la medicación viene a ser el uso de AINES. Entonces, por un momento, cuando salieron los inhibidores selectivos, que eran los Celecoxib, Paracoxib, eran la solución. Celecoxib, ¿por cuántos días se puede dejar como máximo? 5. 3 días. No se puede dejar 5, tampoco 7. Menos un mes. Porque no va a sangrar. Primero cantidad, no se deja más de 3 días. Paracetamol, ¿cuánto es la dosis máxima en un día? 4 gramos. ¿Cierto? Entonces, a tener en consideración eso, por favor. Ahora que ha salido tapentadol, que ha salido paracetamol de 1 gramo, en general, es un nuevo concepto local. Tramadol, ¿le darían tramadol a un adulto mayor? Mayor, ¿no? Mareo en general, entonces va a tener mayor compromiso para caídas. ¿Qué otra cosa más con los medicamentos? Orfenadrina no se da a los pacientes. De los medicamentos vía oral contra la diabetes, que todavía sigue frecuente, que le den, que viene en la pregunta que se les ha tomado, ¿cuál de esos fármacos vía oral no se le daría a un adulto mayor? Que tiene mayor riesgo de hipoglicemia. Una sulfonil no se da a los pacientes adultos mayores. Entonces, ténganlo en consideración. Ok, entonces para ello se hace esta escala. La escala de NETI, que es el equilibrio y marcha. ¿Qué es lo que va a valorar? Varios ítems. Por ejemplo, equilibrio. Se deslizó o se inclina cuando está equilibrado en una silla, se sienta de manera firme y seguro, le da un puntaje. Levantarse de la silla es incapaz de realizarlo solo, utiliza los brazos, no necesita utilizar los brazos. El utilizar los brazos es un indicador de disminución de masa muscular a nivel de las piernas. Y dentro de todos, cuando tú te vas, sobre todo ustedes se van al gimnasio a hacer máquinas, lo que no quieren hacer, ¿qué cosa es? Piernas. Entonces, tu día de piernas lo valoran acá. Y cuando ven sarcopenia, el sentarse o el pararse sin uso de los miembros superiores es uno de los marcadores para ese tipo de pacientes. Lo realiza el primer intento, cuando se levanta de la silla, incapaz de realizarlo, necesita más de intento. Equilibrio después de levantarse en los primeros 5 segundos, es inestable, tambalea, mueve los pies, está usando auxiliar de la marcha, estando sin ayuda. Presión esternón, el estimulador empuja ligeramente a la persona en la bipedestación con la palma de la mano sobre el esternón en 3 ocasiones, observando toda ese comportamiento. Si comienza a caer, sobre todo, obviamente, en un entorno seguro, ¿no? Si
si puede tener tendencia a la caída, se tambalea para alguna reacción o se encuentra completamente estable. Vuelta de 360 grados. Esta vuelta de 360 grados valora los tres ítems que vimos hace un momento: propioceptivo, la parte visual y sobre todo el componente vestibular. Es uno de los más importantes, porque si hay unos pasos discontinuados, hay que tener mucho cuidado en la valoración. Hay mucha propensión a que el paciente haga caída. Sentarse en la silla, no seguro, no mide la distancia o simplemente, ustedes han visto a los adultos mayores, ¿cómo se sienten? ¿Se sientan así bonito? ¿O se dejan caer y se van para atrás? Ese contexto del modo como se sienta el paciente, es decir, se cae y se echa para atrás, ese contexto está relacionado a movilidad. Entonces hay que tenerlo en consideración. Duda o no puede iniciar la marcha, el inicio es normal singular, le damos una puntuación. Entonces, como logran ver, hay un puntaje total en equilibrio, luego valoran la marcha, cómo realiza la marcha, con el pie derecho, con el pie izquierdo, si los pasos son cortos, son pasos netamente que son distanciados o netamente no vencen uno al otro y son pequeños pasos a la valoración. Hay simetría del paso, hay continuidad en el paso, marcando dos líneas en el suelo con 30 centímetros de separación a lo largo de 3 metros, se visualiza si hay una desviación marcada, una desviación leve o no hay desviación, tiene su valoración. Torso, si lo tambalea, y la base de sustentación. Mientras más compromiso propioceptivo tenga, el paciente va a ampliar su base de sustentación. Entonces el paciente va a tener mayor tendencia a caídas. Por ende, mientras mayor sea, por ejemplo, el normal de 26 a 28, de 20 a 25 riesgo moderado de caídas, y menos de 19 riesgo alto de caídas. O sea, en relación al puntaje que sale. Les voy a pasar, aparte de esto, hay otra valoración, se encuentra también en Medcal, ustedes colocan en Medcal caídas y les va a aparecer. Como esto es muy amplio, esto lo realizan los pediatras, para que lo tengan en consideración. Pero también hay una valoración que es una prueba cronometrada de levantarse y andar. Similar a los parámetros que se están evaluando en el anterior, que lo que son de levantarse sin asistencia, desplazarse hacia un punto y retornar, pueden valorar lo que se encuentra según la velocidad que lo realicen como una discapacidad o un riesgo elevado de caída. Todo ello medido en tiempos. ¿Se acuerdan que acá medía también 3 metros? 30 centímetros de separación a lo largo de 3 metros. Acá también en esta caída el desplazamiento ocupa de 3 metros y la mayoría de los consultorios lo tienen. Entonces por eso le dicen desplácese hasta tal punto y luego retorno. La velocidad como lo realice y sin ayuda de nadie y todas las características propias de la marcha nos dan una valoración de lo que puede ser un riesgo de caída. Y para ello luego se da la intervención. La escala de riesgo de caídas, tener en consideración lo siguiente: para nada no tenerlo en consideración, es decir, para nada minimizarlo. Si el paciente ya tuvo caídas previas, se encuentra el puntaje positivo. La ingesta de estos medicamentos, que ya lo hemos mencionado, me voy a hacer pregunta de examen, porque si yo veo en el RP de mi paciente estos fármacos, tengo la manera de disminuirlos o el riesgo, ¿cómo lo controlas? ¿Lo eliminas o lo modificas? Entonces, en este escenario hay que retirarlos o disminuirlos. Por ejemplo, los sedantes, los hipnóticos sedantes, las benzodiazepinas, los anticonvulsivantes, los diuréticos triacídicos, los hipotensores, los anticortisonianos, los antidepresivos cíclicos.
¿Qué antidepresivo tricíclico conocen? Ese es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. A ver, ¿qué antidepresivo conocen? ¿Les suena fluoxetina? La sertralina, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Entonces, los antidepresivos, y dentro de los antidepresivos, los de última generación y los de base. Recuerden que tenemos a los pacientes, los antidepresivos tricíclicos, los más antiguos, son los más cardiotóxicos. Entonces hay que estar valorando el electrocardiograma de estos pacientes. ¿Cuál vamos a valorar? Ya lo habíamos mencionado, el QRS y el QT corregido. QRS, ¿cuánto es el valor normal del QRS? ¿Cuánto? 120 milisegundos, ¿cierto? En el contexto de que ya pase de 100 milisegundos para una intoxicación, ya se considera anormal, pero para la parte cardiológica hasta 120 milisegundos. ¿El QT cuánto es normal? 450. 440 o 460, ¿cierto? Porque tiene que ser para una mujer. Todos estos antidepresivos tricíclicos generan prolongación del QT. Y otros medicamentos. Y acá pues se encuentra paracetamol, ácido acetilsalicílico, la aspirina, dentro de otros medicamentos. ¿Okay? Hay algunos. ¿Se acuerdan del Isicot? ¿Alguien utilizado Isicot? Que causa calor y frío. Ya. Esa contiene ácido acetilsalicílico. Entonces, ¿qué decían antes? Echen al abuelito en la espalda que le duele en la rodilla, ¿cierto? Y le echaban al abuelito, y como estas, el abuelito que hacía todos los días se colocaba una venda encima y se hacía unos masajes, hace una intoxicación por colocarse ese tipo de productos, porque la absorción térmica es muy importante en los adultos mayores. Entonces, tiene esa consideración. Ha habido muchos casos de intoxicación de forma térmica por medio de estos otros medicamentos, como el famoso Isicot. Ahora no sé cómo era con el penetro fuerte, no sé. ¿Sí me han escuchado, no? Déficits sensoriales, los que causan alteraciones visuales, alteraciones auditivas o alteraciones en las extremidades. Estado mental orientado, confuso. La deambulación es segura con ayuda, insegura con ayuda, es imposible. Sacas este contexto y acá tienes otra escala de riesgo de caídas. Un puntaje mayor de 2 hay riesgo de caídas. Entonces, ¿qué van a hacer en la práctica? Ojo, en la simulación que va a ser parte de la nota, van a entrar dos notas. Una que va a ser protección de vía aérea e intubación, y otro del aula virtual, que van a hacer el llenado de todos los foros. En lo que es intubación, va a venir, ya les voy a comentar, pero para que lo tengan en consideración, también tiene una nota, me voy a recordar ese contexto. Evaluación de las barreras del entorno físico y la movilidad también tiene su valoración. Tiene que colocar su fecha de aplicación, su nombre completo de edad y hacer estas preguntas. Cuando van a estar con su médico, con cualquiera de ellos, les va a pedir, que llenen, van a acercarse a un paciente y ustedes van a determinar cuán frágil puede ser, con tendencia a la caída, porque los pacientes, los familiares, no determinan o no logran visualizar cómo está este contexto para el riesgo de caídas. Y todos los pacientitos que están esperando su cirugía para lo que viene a ser la parte de la cadera está en relación a temas prevenibles que no se vieron en el contexto inicial.
Ahí logran ver movilidad fuera de su domicilio, cómo se encuentran las aceras, barreras para la actividad física. No lo minimicen porque esta es la esencia de geriatría. La esencia de geriatría es hacer esas preguntas. O sea, yo sé que algunos irán con el tema de, bueno, un pasado endocrino, un pasado de mato, saberse los receptores, saberse el tratamiento de última generación, conocer un poco más de diabetes, pero la esencia, si alguien va a consultar con un pediatra, es esto. Y cuando vas a la identificación de los puntos que toma, tiene razón, porque al final toda esa sala de ortogeriatría, todas esas caderas que están en espera para el Estado, o los que están esperando en salud, todas son factores que pueden haberse modificado y hubieran minimizado el riesgo, porque también la operación es otro riesgo social. Consideren que su comunidad es segura para realizar actividad física, consideren que el flujo vehicular en su colonia le permita realizar actividad física. Barreras para la participación social, barreras para la movilidad en el transporte, no es como estar en un transporte en España o en Estados Unidos donde baja, ¿cierto? Y tiene también para que tú subas una silla de ruedas o el paciente baje el peldaño. En cambio acá, ¿cómo es el chivo? Y te recoge, ¿cierto? Te identifica al vuelo. En cambio allá no tienen ese proceso, incluso el carro se inclina. Ustedes han visto cómo es ese proceso. Entonces, todo ello está relacionado en la valoración. Barreras en el entorno físico para la movilidad, barreras para movilidad dentro de su domicilio, barreras para movilidad fuera del domicilio, presencia de barreras, ausencia de ellas, escaleras con barreras. Todo este contexto está relacionado para evitar las caídas. Pueden apagar un poquito su grabación, un poquito más. Sufren caídas mortales por la benzodiazepinas. ¿Alguien sabe cómo se... ¿Alguien sabe... ¿Cuál es tu autor preferido peruano? Que ya murió. ¿Se acuerdan de Diego Berti? La envidia de las chicas, de los hombres. Ya, Diego Berti tenía cierto contexto relacionado a la industria de fármacos. Una de las caídas que produjo fue por fármacos, no fue por benzodiazepinas. Entonces, tengas en consideración que si un adulto joven, un adulto, tiene una caída porque no hay una barrera en el entorno físico, porque no vivía en el primer piso, no era anciano, sufre una caída con mortalidad, imagínense por ser un adulto mayor. Las benzodiazepinas es un problema más grande, sobre todo porque no dura el tiempo en el adulto mayor que está estipulado en tu libro Harrison, que si dice que es una benzodiazepina de corta, de larga duración, no te dura las 24 horas o 36 horas, sino que dura hasta más tiempo, hasta el quinto día, incluso que produce una cardiotoxicidad. Los tengan en consideración que benzodiazepinas es el número uno, así como lo omeprazol que dice el doctor en relación a no utilizar a nuestros pacientes, de preferencia no utilizarlos. Hay algunos antibióticos que tampoco son adecuados para los adultos mayores. ¿Cuáles son? Quinolonas no viene con el estado de ánimo de los adultos mayores. ¿No? A ver si pueden grabar. Geriatría, el área de... Tú vas a un hospital y de pronto a las 12 de la noche estás escuchando ahí todo un tema de griterío ahí, como un concierto de adultos mayores. ¿Qué área del hospital será? Geriatría. Urología, ¿cierto? Por urología están todos los pacientes que están con prostatitis, infecciones general. ¿Y qué le dan de tratamiento? Quinolonas. ¿Qué quinolonas? Ciprofloxacino. El ciprofloxacino tiene 3 problemas para el adulto mayor. Primero, lo lleva a psicosis, o sea, hay alteración del estado de ánimo, invierte el sueño y el paciente va a estar despierto toda la noche. Entonces tienes que elegir bien tu antibiótico si vas a hacer
residente, porque si no te vas a crecer toda la noche. Segundo, el ciprofloxacino, hay mayor tendencia de ruptura de qué? ¿De qué ligamento? El ligamento de Aquiles. Y ese es recontra conocido. ¿Más para quién? Para el adulto mayor. ¿Qué otra cosa más tiene el ciprofloxacino? O las quinolonas. El prolongo del Q. O sea, tiene todo lo negativo para darle a un adulto mayor. ¿Y qué se le da a los adultos mayores cuando tienen infusión urinaria? Quinolonas. Entonces luego el paciente está agitado, combativo, y luego tú qué vas a pensar, no es sepsis, no hay marcadores elevados para sepsis, es el fármaco. Le quitan el fármaco y disminuye. ¿Qué hace la enfermera cuando hace todo su show, su fiesta arriba a todos los adultos mayores? Le mete benzodiazepina. O sea, están que cae en una polifarmacia para deteriorar al paciente, llevar al paciente a su hipoglicemia, a su aspira y demás. Ese es uno de los problemas de las interacciones más conocidas en los adultos mayores. Ok, seguimos con las preguntas que hacen y que probablemente van a realizar a la hora de... porque les va a pedir este módulo, ustedes le van a entregar a su médico de práctica una historia clínica basada en todo eso. Por eso les estoy haciendo más o menos un review cómo lo van a hacer. No va a ser para mí, va a ser para el colega. Entonces los pisos y los tapetes están en buenas condiciones, están fijos en el dolor de las alfombras, la luz es adecuada para el desplazamiento, cómo se encuentran las camas, sillas, sofás, los teléfonos están localizados de tal forma que la persona no tenga que apresurarse a contestarlos, porque luego están ahí produciéndose los cables eléctricos se encuentran en los sitios del paso. Ok, entonces, una vez que ya conoces todas estas escalas, una de ellas va a valorar sí o sí los riesgos de caídas. Por ejemplo, para este escenario, el puntaje en la escala de Tillet. La caída que lo va a reportar el paciente o el familiar y el diagnóstico diferencial. El paciente, este es el problema de todos los días del triaje. Adulto mayor que viene por caída y le preguntan cómo se va a contestar el paciente, ¿no? Se van a la pregunta existencial, ¿cuál fue primero, el huevo o la gallina? Y está ahí el pobre paciente entre cirugía y medicina. ¿Qué dice cirugía? No, que el paciente perdió el estado de, ¿no? Perdió la fuerza y se cayó, y que eso luego lo va a hacer hasta que se descarte una ACV. Lo mandan para medicina. ¿Y en medicina qué dice? No, que se cayó y luego se hizo el corte. Ahí está que la boleta está dando vueltas y vueltas. Entonces el diagnóstico diferencial importante es el síncope. Y como saben, el síncope no es como tal un diagnóstico. O sea, tomarlo así como diagnóstico el síncope como una entidad, no, es como la diabetes. Tomarlo de la diabetes como una entidad no es lo adecuado. El síncope tampoco se toma así. Porque ¿cuáles son las cosas de síncope? ACV, infarto del miocardio, bradicardio, o el tercer bloqueo, ¿no? Bloqueo de tercer grado en general. Entonces los síncopes por trastorno de conciencia es uno de los principales a tener en consideración. Exámenes auxiliares, pruebas de imagen para la evaluación de lesiones asociadas, exámenes radiológicos según corresponda al cuadro de emergencia, especiales depende de cada uno y del cuadro o el mecanismo que ha llevado. Según nivel de complejidad y la capacidad resolutiva se va a dar el manejo. Todo geriatría apunta a la prevención, ya no que haya mayor comorbilidades. Ya suficiente fue que el primer nivel no pudo sostener la diabetes, la hipertensión o no pudo promover los estados de salud, pero cuando ya llega a la parte geriátrica, lo que buscan los geriatras es evitar que si ya presenta, que esta no progresa más y evitar que los que son propios de su edad, como son las neoplasias, no vayan a ser identificados y luego tengan complicaciones. Entonces, en su terapéutica para el tema de caídas, de la reeducación
analizan su patrón y proponen correcciones. Los signos de alarma por cuadros compatibles con síndrome confusional agudo, caídas constantes y recurrentes. Y acá viene un término que ya ustedes lo están viendo. Síndrome confusional agudo. ¿Qué es un síndrome confusional agudo? Eso lo van a ver en sus hospitales. Diagnóstico, síndrome confusional agudo. Va en relación a lo que dice de confusión, es decir, alteración del sistema, ¿no? Alteración del estado de conciencia. ¿Cómo va a ser? Chicos, miren, así es. Es ondulante. Delirio. ¿Cuál es la diferencia entre síndrome confusional agudo y delirio? El paciente está en delirio. No solo el delirio es hiperactivo, el paciente está agitado, está haciendo, sino que cuando la persona que tú lo conoces y el adulto mayor que te hablaba, te contaba de su tercera guerra mundial y de pronto ya no te cuenta absolutamente nada, ese es un delirio hiperactivo, el que te cuenta de toda su vida, y cuando cae y no te cuenta nada, es un delirio hipoactivo. ¿Cuál tiene mayor mortalidad? ¿El hiperactivo o el hipoactivo? El hipoactivo. Entonces, el delirio activo, pero bueno, para no escaparme del tema, síndrome confusional. Delirio en 7, en un periodo agudo. El periodo agudo se considera 7 días. Entonces, está en ese cuadro oscilante durante aproximadamente 7 días. Entonces, ténganlo en consideración. Los pacientes, si presentan esos cuadros, el hipoactivo va a generar también caídas con mayor contexto y relacionado también a mortalidad. Criterio de alta: el adulto mayor estable sin factores de riesgo, por factores de riesgo controlados y con prueba. Por ejemplo, el cronometrado de levanta, que es el desplazamiento a un punto dentro de 3 metros, y valoración del tiempo menor o igual a 20 segundos, que ya nos indica cómo está también el tema de la sarcopenia. Entonces, se resume lo que quieren hacer los colegas pediatras a la prevención. ¿Pero qué parte de prevención? Como les mencioné, si ya viene arrastrando un problema de morbilidad como diabetes, como infarto, está con su marcapaso, lo que no quieren es que haya mortalidad que se agregue dentro de su etapa de vida. Y dentro de su etapa de vida, ¿cuáles son los que se van a agregar? Fibrilación auricular, bloqueos, arritmias, en la parte neumológica, progresión de su cuadro de PIC, EPOC, si no está controlado, trastornos de le han hecho endocrinología, por ejemplo, hipotiroidismo, uso clínico, o sea, todos los que están relacionados que pueden estar presentando. Entonces, acá comienzan a ver prevención primaria, conjunto de intervenciones para evitar la ocurrencia de caídas mediante el control de los factores de riesgo. Secundario, medidas necesarias para el diagnóstico precoz de riesgo de caídas mediante los factores de riesgo. Terciario, conjunto de medidas dirigidas al correcto diagnóstico, al tratamiento y rehabilitación oportuna para ralentizar la progresión de complicaciones de salud relacionadas a la caída. Y eso es lo que hace el hospital, la parte terciaria. Entonces, todo lo que viene a ser geriatría como tal, en un hospital nivel 3, 1, son la mayoría de los hospitales que tienen geriatras, hace lamentablemente la prevención terciaria. Lo que se debería hacer es la primaria y la secundaria, ¿no? Cuaternaria, intervenciones necesarias para identificar a las personas adultas mayores en riesgo de un diagnóstico de prescripción inapropiada, es lo que se hace en los hospitales, pero también altas con muchas alteraciones farmacológicas que pueden producirse, y conjunto de medidas para evitar intervenciones médicas dañinas que permitan la integridad de las personas adultas mayores como plan y nada. Entonces logran ver que esta es una visión muy amplia de lo que viene a ser medidas de prevención. Entonces, mejorar el ambiente donde va a estar desarrollándose el paciente con sus comorbilidades, con sus contextos propios, es ese flujo de homeostasis, si así queremos llamarlo, o ese equilibrio
tiene que quedar el paciente para evitar una precaída, durante la caída y la poscaída que vaya a progresar de manera inadecuada. Por ejemplo, antes de una caída sería ideal que sea un paciente que no tenga una sarcopenia, ¿no?, muy importante, que no tenga una comorbilidad como algún tipo de arritmias o alguna enfermedad propia degenerativa, como vienen a ser trastornos sensoriales, como en los pacientes con diabetes, que tienen una de las principales polineuropatías o son los causantes de polineuropatías en los adultos mayores. Y en relación a lo que viene a ser el ambiente, ¿no?, que sea favorable para el desempeño de este paciente. Entonces, ellos manejan una serie de intervenciones. En cada uno de esos niveles de prevención que hemos visto, ellos generan una intervención que brinde su fundamento. Sensibilidad a personas mayores, profesionales de salud, descripción de programas individualizados, un programa que generan, por ejemplo, diferentes clínicas. Por ejemplo, la Internacional tiene un programa de Cuídate, la San Pablo tiene un programa de las personas que se encuentran dentro de lo que pagan ahí para tener su atención, le llaman década de oro. O sea, toda la intervención que va generando es netamente para la mitigación o niveles de prevención. Ojo, mira, las clínicas invirtiendo en prevención para evitar que luego te venga posteriormente un paciente que va a necesitar por lo menos, ¿cuánto cuesta una VHS o para una cadera? Solo para una cadera. Una prótesis para una cadera. Mira, en el MINS está 12.000, pero tienes que pagar el arco en seco durante toda la operación. ¿Cuánto creen que está el arco en seco? Casi la mitad de la prótesis. Y te va tomando todo dependiendo del tiempo que va a demorarse. Y eso no se garantiza que el paciente vaya a quedar bien, ¿cierto? Porque tiene que tener una serie de calidades del hueso para que pueda realizarse este contexto. Y encima es muy propenso a generar tema si no hay una rehabilitación. Es muy caro, por eso están tratando de invertir más en este contexto. Ya les he mencionado algunos programas por las cuales algunas clínicas están generando. Entonces, en cada una de esas prevenciones, en el secundario, atenciones médicas para eliminar o reducir factores de riesgo específico, como por ejemplo, la valoración geriátrica integral, que eso ya lo hemos visto, y ustedes, justo el inicio de hematología lo hicimos con ustedes, que fue la valoración geriátrica integral. ¿Cuáles son las valoraciones? Nutricionales, ¿se acuerdan? A la escala, ¿se acuerdan, no? Mental, y si no se acuerdan les voy a darle diapositivas para que lean, porque eso ya lo hemos hecho. Justo me dijo el delegado que estábamos viendo hematología y nos habíamos lanzado con geriatría. Entonces, esas valoraciones geriátricas integrales se tienen que manejar acá para la prevención secundaria. Entonces, pregunta de examen. ¿En qué nivel? Porque estamos hablando ahorita netamente de geriatría. Entonces un geriatra te va a preguntar, ¿en qué parte de la prevención se utiliza la valoración geriátrica? ¿Será en la terciaria, en la primaria o en la primaria, secundaria? ¿Okay? Terciaria, evaluación prehospitalaria, adecuada al diagnóstico y tratamiento, atención médica, con énfasis en revisión y modificación de medicamentos, control de enfermedades crónicas, manejo de problemas visuales, auditivos, valoración de la marcha, riesgos, caídas y la valoración de caída previa, etc. En la cuaternaria, reporte de caída de la persona adulto mayor, diagnóstico, tratamiento e identificación de consecuencias. La quinaria, sesión de revisión de manejo médico posterior a la caída. Acá se ve un contexto que se maneja bastante en España. No sé si les comenté y si se han olvidado o no
no lo hice. El tema de geriatría, ¿cómo ingresó a nuestro país? Hay varias escuelas de geriatría en la actualidad. Las más importantes, una de las más importantes es la de la Naval. ¿Alguien está en la Naval? Entonces en la Naval, ahí que tienen una escuela de geriatría, acá está todo el edificio para adultos y geriatría está ahí al fondo. Tú entras al área de geriatría y los cuartos de geriatría parecen hoteles. Una camita, tiene un televisor que se prende en cierto horario, tiene un pequeño jardín, pero muy bonito, y aparte la ducha. La ducha tiene todas esas medidas que ustedes han visto para el paciente geriátrico. Entonces, son medidas en las cuales el paciente geriátrico se rehabilita. Tienen a la asociación en general. Entonces, esa visión la trajeron de España. Luego de acá se difundió para varios lugares. Uno de los más importantes es Almenara y Revallar. Se fueron para ellos. Y ellos están manejando, por ejemplo, en Almenara, la doctora Vanessa Pedraza, y en Revallar también hay otros representantes, y algunos otros hospitales del MINSA, como puede ser Gaetano Heredia. No conozco de otro, con ustedes en algún hospital del MINSA que ustedes tienen geriatría, doctores, algunos les aburre este tema, pero ¿dónde hacen geriatría? Especialidad, ¿han conocido algún paciente de geriatría? ¿No han conocido ningún paciente de geriatría en el hospital? Esos pacientes de geriatría son los que te traen a la emergencia, donde estás atendiendo un paro, son capaces de meterte un abuelito que se ha caído, no le importa. De que salen sus abuelitos. Entonces tienen que ver la perspectiva holística de un adulto mayor recuperado. ¿A qué va mi punto? A lo que, teniendo en consideración esta gran escuela que es la española, es la de la parte inferior, que dice revisión de la carta de voluntad anticipada. ¿Qué quiere decir? Que hay una voluntad del adulto mayor frente a diferentes contextos. Es como si fuera su herencia. Tiene un contexto legal en lo que es sus bienes. Este vendría a ser un contexto legal en base a lo que tú puedas hacer. Carta de voluntad anticipada: no me realices RCP. Sus familiares quieren que le realices todo, pero él no quiere que le realicen RCP. Y se respeta y no se hace RCP porque su carta de voluntad anticipada es no hacer eso un mecanismo, intubarlo, colocarlo. Es algo que ellos ya han tenido en consideración. De esta manera se podrán evitar intervenciones médicas que atenten contra la integridad y el derecho a decidir de las personas adultos mayores. ¿Esto ocurre en nuestro país? No, porque ningún adulto mayor lo tiene en previsión. ¿Quiénes más o menos lo han llevado al contexto? Son los pacientes testigos de Jehová. Porque de pronto tú vas a transfundirle sangre y su familiar viene con un documento, una carta notarial y te dice no puedes transfundirle sangre. Y está la firma del paciente que se encuentra comatoso o que se encuentra delicado. Es como llevarlo a su contexto de carta de voluntad anticipada. En la emergencia se separa el contexto netamente judicial, es para la salud. En el contexto de carta de voluntad actualmente solo es para los pacientes estables que lo manifiestan. Todo lo que viene a ser correspondiente al baño, a la cocina, los derrames saliendo en bruto para evitar volar con ellos, pasillos, escaleras, calzado, tiene suelos o tacones, bueno, no creo que le estén dando tacones, utiliza zapatos, zapatillas, camina descalzo, como la interpretación. Entonces, en este contexto de la promoción de la salud en personas adultos mayores, se ven estos ítems, ¿no? La buena gobernanza sanitaria, que es el desarrollo de políticas con enfoque en materia de prevención de la salud de las personas adultos mayores, educación sanitaria y las ciudades saludables.
ciudades saludables. Entonces, saber de que nuestra ciudad es saludable o no, ¿cierto? Tener en consideración. ¿Cómo se da el cuidado en las personas adultos mayores? La asistencia en la higiene personal, el acondicionamiento del entorno, la movilización y transferencias, los diferentes aspectos de los cuidados básicos de las personas adultos mayores para la prevención y disminución del riesgo de caídas. Miren chicos, un paciente que se cae en la actualidad en los hospitales nacionales y también en lo que es el salud, también en las clínicas, el soporte y este bono demográfico que teníamos va a pegarnos a todos, les va a pegar también a ustedes. ¿Cuál es el contexto? De que no va a haber ese bono demográfico lo van a llevar en bronza, pero el tema es de que, por ejemplo, por cada uno de ustedes deberían tener idealmente para nuestro territorio en general como promoción, ¿cuántos? 2 niños. O sea, tú deberías tener 2 hijos. Pero con el bono demográfico que se perdió, porque todo hubo una fuga de la parte de los jóvenes, ha caído y actualmente estamos en déficit. Entonces, el soporte social en estos pacientes genera que no hay una asistencia y los pacientes que se encuentran con caída por los lados vienen con escaras y ese es otro de los problemas más importantes que tenemos en este tipo de pacientes, porque cuando trae un riesgo de caídas, la postración es el contexto más importante de que ya no entra dentro de la lista para el ingreso de cadera, el uso de todos estos dispositivos para lo que vienen a ser las prótesis de caderas. Entonces es uno a tener en consideración, porque los pacientes no entran con sepsis a operaciones. Los pacientes no entran con sepsis a las operaciones. Acondicionamiento del entorno, en los lugares donde habiten y visiten las personas autónomas, evitar suelos resbaladizos. Es una serie de actividades que dan vueltas a los contextos relacionados a ello. Para ustedes, que van a indicar algunas premisas a los adultos donde van a solicitar la actividad física para la prevención de las caídas. Eso lo vamos a ver más en sarcopenia. Tiene que ser de intensidad moderada, de bajo impacto, de tiempo prolongado, por lo menos una duración de 3 meses. La primera etapa de un contexto de calentamiento contiene los 6 componentes relacionados a la parte de la mejora de la capacidad propioceptiva, visual, auditiva. Un paciente que tiene deprivación de ellas, obviamente hay que mejorarlas. Si tiene deprivación propioceptiva, hay que evitar de que el contexto de la diabetes no se asocie y perjudique mucho más. Si tiene alguna discapacidad auditiva, hay que comprarle o instalarle o mejorar la parte auditiva por medio de estos los audífonos. Entonces, con ellos va mejorando esa capacidad, es decir, mitigando todos los procesos que no le vayan a permitir una actividad. Los componentes, ejercicios multimodales de equilibrio, flexibilidad, resistencia muscular, fuerza, marcha y relajación. Y adivinen cuáles de los ejercicios es el que más se enfoca. Se enfocarán en mejorar bíceps, tríceps, no, pecho, no, piernas. Se van a mejorar el componente de piernas. Entonces, es uno de los contextos que hace para ese escenario. Infografía. ¿Qué tiene que hacer en caso de caídas? ¿Cómo tiene que ser el contexto para mitigar? Todo esto relacionado a la técnica para levantarse. Ojo, para cuando hagan la práctica con el docente, cómo se le tiene que explicar al paciente ese proceso que tiene que ser lento pero seguro, no cayendo en la hipotensión ortostática. Se le enseña incluso a tener este contexto de protección en la cabeza, ¿no?
Porque una de las principales complicaciones de estos pacientes en la parte subaguda es el hematoma subdural. Ese es otro tema a tener en consideración. Todo me voy a venir en el examen. Paciente adulto mayor que sufrió una caída, bueno, eso ya ustedes lo saben, hace 5 días, de pronto llega con déficit neurológico, glucosa, se descarta todas las alteraciones metabólicas, glucosa normal, sodio normal, infecciones no la presenta. ¿En qué voy a pensar? ¿Cuál sería uno de los exámenes más importantes a realizar? Sería descartar organicidad con una tomografía cerebral, con un riesgo de un hematoma subdural. Entonces les enseñan a caer, ver cómo es el mecanismo de protección a este tipo de pacientes. Pronóstico. El pronóstico se determina, y nosotros tenemos que brindarle al paciente, según las comorbilidades, el estallaje de las mismas, en especial grado de dependencia funcional o la discapacidad. Entonces acá viene a ser el otro ítem que vamos a ver. Valoración integral del paciente geriátrico. ¿Cómo se encuentra? Prevención de caídas. Y si ya se presentó, cómo hay que manejar la discapacidad, la dependencia funcional y las complicaciones asociadas a dismovilidad o postración. Listo, chicos, descansamos 5 minutitos y comenzamos. Mientras tanto, los que quedan, solo los que tengan dudas existenciales, acá tenemos sus exámenes.